Él era un papá estricto, pero también cariñoso. O sea, él era el que llegaba y pues muchas veces me sentaba en una pierna. Como muy detallista con cosas tan sencillas como ir a cortar un palo que se parecía a un caballo y regalármelo. El tener el detalle pues en la casa de que en medio de las dificultades económicas, en medio de siempre hubieran las cosas que se necesitaban. Y ya de adulto, cuando ya soy adulta, ese papá que se dedicó como a protegernos a pesar de que cada una de nosotras, mi hermano, pues ya nos crecimos, hicimos nuestra vida. Él siempre estuvo pendiente ahí. Desde jóvenes nos enseñó a trabajar, pero de manera de trabajar en familia. Así es de que cuando teníamos un empleo nosotros teníamos que sacarlo de nuestros gastos y el aporte para como un fondo familiar, y así es que tuvimos una casa inicialmente en Ciudad Porfía. Era muy tranquilo, diría yo, no conocí a un hombre muy tranquilo, inquieto, ¿no? Siempre expresaba pues sus ideas donde estaba, se manifestaba, ¿no? Y también tenía pues esos aspectos de alegría, ¿no? Que siempre salía por allá a veces con algún cuento, que llamamos nosotros los campesinos allá, que en algún momento hacía divertir o reír a la gente quienes te acompañaban, ¿no? Pues físicamente él era un color trigueñito, tenía un bigotico, era muy chistoso. ¿Tu forma de ser era muy chistosa? Oh, sí, sí, para todo eso era, pues iba contando uno las cosas y se iba riendo de eso. Él era el que organizaba como estaba muy pendiente de sobre todo el 31 que nos reuníamos en la finca del abuelo, mi papá, abuelo materno. Él como hasta la medianoche estaba en atender la gente que llegaba, porque siempre se hacían tamales, se hacían basato, y todos los vecinos alrededor llegaban ahí a la finca del abuelo. Y él siempre estaba muy pendiente de qué vamos a hacer, cómo se va a hacer, hay que traer la leña, Y a la madrugada no había quien lo parara bailando. Entonces siempre estaba bailando y él era el que animaba la fiesta, que viva diciembre, que vivan los dueños de casa. Estaban bailando todos y de repente que viva el dueño de casa, que viva diciembre, y así todo el tiempo estaba animándolo. Yo lo recuerdo que él era morenito, segurito, gordito, pues no era tan alto, ¿no? Más o menos. Así lo conocí, con bigote, todo eso tenía él. Yo me acuerdo mucho de él, porque después que nos desplazaron para Villavicencio, que nos tocó salir de por allá, entonces él por acá nos encontrábamos en Villavicencio y nos iba a las reuniones de los desplazados, nos hablaba muchas cosas de lo que él sabía, los derechos humanos, que mire que bueno, que están asesinando a los campesinos allá que quedaron, bueno, todo eso eran las denuncias que él hacía, ¿sí? Entonces usted sabe que tal vez fue un delito para él, pero no era un delito, denunciar lo que estaba pasando en la región, ¿sí me entiende? Que habían muchos intereses en el territorio, que por lo tanto esa era una de las ocasiones, las ocasiones o que tenían, pues como habían intereses, muchos de ellos asesinaban, desaparecían por quitarles sus tierras, por quitarles sus riquezas que eran producto de su región, producto de su trabajo de años y años. Entonces a la gente la desaparecían, la asesinaban. Y esto llevó a que muchas personas las fueran desapareciendo y asesinando, y que a través de eso que se estaba presentando, pues empezaron a llegar muchos grupos armados al margen de la ley, que terminaron por desplazar a 718 familias, especialmente de 18 veredas de la región del Alto Ariari. No, como persona muy bueno, porque él de todas maneras, él estaba haciendo un trabajo también de derechos humanos allá, con la finada Lucero Henao, que también la asesinaron allá, y ellos estaban coordinando muy bien el trabajo allá en toda esa región. Él sabía mucho, y él en las reuniones que teníamos iba explicándonos todo eso. Hacíamos como un intercambio, ¿cierto?, de los conocimientos que teníamos, él de allá de su región y nosotros de la de acá, porque el sindicalismo era acá en Villavicencio. Por ahí nos reuníamos con los que venían de allá, pero cuando venían a los cursos sindicales,
era muy poco lo que podíamos como intercambiar ideas, porque terminaba el curso y ellos pues se iban, ¿cierto? Pero ya cuando vino Reinaldo ya está aquí, siento, entonces coordinamos ese trabajo y empezamos a buscar las personas, porque yo no distinguía a las personas, él sí les distinguía. Entonces me decía, caminamos a hacer un recorrido por los barrios, a ver a dónde están, para buscar una ayuda, para ayudarles a ellos. Y así fue. Yo lo distinguí mucho en muchas organizaciones de allá de la región del Ariari. Él era muy colaborador con la comunidad, trabajaba activamente, hacía parte al Partido Comunista, hacía parte al sindicato y después lo conocí muy bien después del desplazamiento del 2002 en los derechos humanos, defendiendo a esa región que fue muy linda y muy bella, porque todo el mundo vivíamos bien allá. Éramos pues no ricos, pero vivíamos bien. Y él defendió muchos los intereses de la comunidad de toda esa región. Y dijéramos, nosotros trabajamos como a 3 consignas. Uno era la solidaridad con la gente, porque eran miles de las familias que venían desterradas de esa zona, ¿no? La organización también, pues creíamos importante mantener la gente organizada, porque a través de ello podíamos reclamar mejor nuestros derechos, y la denuncia pública. Pues, esos 3 pilares nosotros emprendimos nuestras acciones. Y pues yo me encontraba cuando asesinaron a Reinaldo en la ciudad de Bogotá. Lastimosamente no se podía venir aquí a la ciudad de Villavicencio. El clima de violencia y de persecución era muy alto, entonces por tanto teníamos que estar allá. Pero pues nos dio mucha tristeza, porque pues él era una de las personas que nos estaba ayudando muchísimo, contribuyendo, coordinábamos mucho. O sea, últimamente estábamos coordinando más aquí fuera del territorio que en el mismo territorio, porque nos encontrábamos con miles de familias, como digo nuevamente, aquí desplazadas o desterradas, más bien es el nombre que yo le doy, el destierro que nos habían dado del Alto Ariari, se encontraron aquí en Villavicencio y en Bogotá. Entonces ellos se encontraron aquí al frente de las familias que se encontraban en la ciudad de Villavicencio, y nosotros allá con el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de Meta, que reconstruimos en el exilio interno, así lo llamamos en un momento. Estábamos en la ciudad de Bogotá con otros compañeros, entonces la coordinación con ellos era permanente, porque estábamos compartiendo un mismo objetivo, la lucha por defender la vida y el territorio. Pues mi hermano Reinaldo, que es el mayor, él empezó su trabajo en el sindicato Sintragreen, en Pensuagro, en el municipio del Alto Ariari. Era como el líder de esa región, y ya después empieza como en el trabajo del Partido Comunista, la Unión Patriótica. Y es así que por último era defensor de derechos humanos del Comité Cívico de Derechos Humanos del Alto Ariari. En el mismo territorio se van generando las condiciones, pues, por ejemplo, las reuniones ya eran un determinado día del mes. Por ejemplo, para el sindicato siempre era el primer lunes de cada mes. Entonces ya se iban organizando, pero siempre había como que se organizaban para que el tiempo fuera para la familia y para la organización, sin descuidar. Y sobre todo el trabajo comunitario, fue no solo en el sindicato, ni en el partido, en la JUCO, pues también fue presidente de Junta de Acción Comunal, lideró el proceso de construcción del acueducto de la vereda de la Esmeralda en los últimos años. Entonces siempre había el tiempo para el trabajo organizativo y para la familia. Es que Reinaldo, donde esté, yo sé que está tranquilo, porque hoy sus vecinos, sus amigos, sus compañeros continúan esa misma lucha que está dando frutos. Decirle hoy que el territorio por el que tanto soñó el Alto Ariari hoy no se encuentra en manos de las multinacionales, sino de los campesinos. Yo sé que está tranquilo y se va a poner muy feliz cuando se entere de que centenares de familias de estos territorios vamos a ser objeto de reconocimiento de derechos como campesinos.